Bendiciones, mis hermanas, qué gusto que nos reencontremos nueva vez por aquí, por su canal Mujer Visión Bíblica, en esta ocasión para compartirle uno de los textos más gloriosos que encontramos en las Escrituras. Este texto lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, el cual nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Un texto sumamente importante, sumamente preponderante en lo que es la vida de la iglesia, en lo que es el mensaje de la iglesia, por lo cual queremos meditar en esto sabiendo de que Dios tiene un propósito para con este versículo y lo vamos a conocer, lo vamos a comprender a la luz de los textos que vamos a estar meditando en esta mañana de hoy. Así que si es la primera vez que estás, te damos la bienvenida a este canal Mujer Visión Bíblica. Te hacemos la invitación para que te suscribas, nos dejes tus comentarios y te invitamos para que te quedes hasta el final mirando este video, escuchando lo que Dios quiere hablar para tu vida, para este día de hoy, para tu familia, porque ciertamente el Evangelio es poder de Dios. Y pues como le decía a mis hermanas en este versículo de hoy, un versículo sumamente glorioso que el Señor ha querido dejarnos plasmado en su palabra y utilizó a este siervo suyo conocido como el apóstol Pablo para enviar este mensaje no solamente a los hermanos en Roma, sino también a cada uno de nosotros que hemos recibido la salvación. El apóstol Pablo le envió esta carta a los hermanos en Roma, una iglesia que verdaderamente había tenido sus principios en la palabra del Señor, estaba dando frutos, por lo cual vemos que el apóstol Pablo se encontraba regocijado de la obra, de la fe de ellos, cómo su fe se divulgaba por todo el mundo, cómo se hablaba acerca de ellos, de, del testimonio de su fe. Y pues el apóstol Pablo aprovecha para enviarle esta carta a los hermanos en Roma, diciéndole en los versículos 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo se encontraba verdaderamente regocijado por la obra que Dios estaba haciendo en la vida de aquellos hermanos en Roma. Y dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vemos que el apóstol siempre traía a la memoria el testimonio de estos hermanos que se encontraban allí en Roma, que el Señor los fortaleciera, que el Señor los guiara, que el Señor los ayudara, que el Señor los afirmara. Esa era la oración del apóstol Pablo para con ellos. Dice que él oraba rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo anhelaba poder ir a los hermanos de Roma, poder comunicarle la palabra del Señor, poder comunicarle acerca de la obra que él estaba haciendo, de las maravillas que el Señor había hecho en su vida. Y pues el anhelo de él era ir para edificarle, para presentarle más ampliamente la obra del Evangelio. Y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, espiritual, perdón, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo tenía bien claro que esta fe que los hermanos en Roma habían recibido era la misma fe que él había recibido. Era el mismo llamamiento que el Señor había hecho para con él, el que ellos habían recibido. Por eso él dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Es decir, una fe que no es igualitaria, que es la misma fe que yo tengo, que ustedes tienen. La fe que nos es común a vosotros y a mí.
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Ciertamente el apóstol Pablo tenía un gran anhelo de visitar a estos hermanos en Roma, pero hasta ahora, decía él, he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así se consideraba el apóstol Pablo. Él se consideraba como deudor. Él se consideraba que tenía la responsabilidad de dar su vida por cada uno de esos hermanos, por entregar todo lo que él era, con el fin de confirmar a cada uno de estos hermanos que él menciona aquí, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios. Él se consideraba para con ellos deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Él sabía, él estaba esperanzado de que el Señor prontamente le iba a dar la oportunidad de poder visitar a estos hermanos en Roma y poder manifestarle el poder que se manifiesta, el poder del Evangelio. Por eso lo vemos en el versículo 16, manifestarle a estos hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y mis hermanas, este texto verdaderamente un texto que lo hemos escuchado citar por muchos que predican la palabra del Señor. Cada vez que uno oye esta palabra, puede darse cuenta que ciertamente el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo vino una vez, dice que Juan fue encarcelado, a proclamar. Por eso vemos en el libro de Lucas, vamos a buscarlo por aquí, que se nos dice, el capítulo 4, versículo 18, mis hermanas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que, mis hermanas, esto que el Señor vino a proclamar una vez Juan fue encarcelado y él comenzó su ministerio, eran las buenas nuevas, lo que hoy conocemos como el Evangelio. El Evangelio es la buenas nuevas, es la gran noticia que el Señor vino a traernos. ¿Y cuál es esta gran noticia? Que Él había venido como el enviado de Dios, como el Cordero de Dios, para hacer todas estas cosas que se menciona en el libro de Lucas. Él lo había enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y mis hermanas, esto nos lleva a meditar, a comprender ciertamente lo que implica el poder del Evangelio. Muchas veces nosotros tendemos a creer que el poder del Evangelio se manifiesta cuando ocurre un milagro, cuando un enfermo es sanado o cuando a alguien que era ciego se le da la vista. Pero aunque sí el Evangelio trae esto como añadidura, nosotros debemos de saber que el corazón del Evangelio no tiene que ver con que una persona sea sanada. El corazón del Evangelio no tiene que ver con que una persona se le devuelva la vista, sino que el corazón del Evangelio tiene que ver con Jesucristo. Tiene que ver con que nosotros comprendamos el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue a dar vida.
aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El propósito de Jesucristo venir aquí a la tierra es presentar el plan de Dios para salvación. Y sí, ciertamente, el Señor hizo muchas obras que nosotros pudiéramos ver como poderosas, como grandes, como maravillosas, mis hermanas. Pero esto no es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es las buenas nuevas que el Señor vino a pregonar. El poder del Evangelio tiene que ver con que el hombre es pecador y Dios en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros nueva vez seamos acercados a nuestro Dios y Padre, del cual nos habíamos alejado, mis hermanas. Y el apóstol Pablo dice en estos versículos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder del Evangelio no es para que una persona lo utilice para sanar enfermos. Y no es que estoy en contra de lo que, de que Dios pueda sanar a una persona. El poder del Evangelio tampoco es para nosotros llevar a la persona a sentir un poder que le lleve a hacer cosas, que le lleve a sentirse bien, que le lleve a sentirse que está en las nubes. Esto tampoco tiene que ver con el poder del Evangelio, mis hermanas. El poder del Evangelio se manifiesta cuando una persona reconoce que es un pecador, reconoce el mensaje que Cristo vino a traer, que Él vino a dar luz, que Él vino a dar vida y se arrepiente de su pecado, reconoce que es un pecador. Es allí cuando se manifiesta el poder del Evangelio. Por eso vemos que el apóstol Pablo dice, el poder de Dios, es decir, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué, mis hermanas? Para salvación. El Evangelio no vino a cumplir otra función, sino la de salvar. El poder del Evangelio se manifiesta cuando un pecador viene al arrepentimiento, cuando un pecador reconoce que es pecador y se humilla ante la presencia del Señor. Nosotros podemos ver el poder del Evangelio manifestado en la vida de una mujer con la cual el Señor tuvo un encuentro, la cual conocemos como la mujer samaritana. Nosotros vemos que el Señor comenzó a hablar con aquella mujer, le presentó el plan de salvación, le presentó lo que Dios decía de él y se manifestó abiertamente como que él era el Mesías, como que él era aquel al cual ellos estaban esperando. Por eso vemos que le dice a la mujer samaritana, yo soy. Este es el poder del Evangelio, mis hermanas, el que podamos reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino para darnos vida, que Él vino para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos esto, el poder de Dios se hace manifiesto en nuestras vidas. El poder de Dios no se hace manifiesto cuando nosotros somos sanados. Y vuelvo y reitero, no estoy en contra de que una persona que esté enferma, el Señor la sane, porque el Señor puede hacer esto. Porque lo vimos en el texto de gracia anterior que tuvimos, cómo el Señor sanó a una mujer que se encontraba encorvada por 18 años. Pero debemos de saber que esto no tiene nada que ver con el poder del Evangelio. El poder del Evangelio se manifiesta para salvación. El poder del Evangelio se manifiesta cuando un alma reconoce que es pecador. Cuando un alma reconoce que ha faltado delante de Dios. Cuando un alma reconoce que ha violado los mandatos del Señor y se arrepiente. Ahí se manifiesta el poder del Evangelio. Y mis hermanas, como le decía referente a aquella mujer, el Señor le manifestó
las buenas nuevas a aquella mujer, lo que es el Evangelio, le presentó el Evangelio, lo que la palabra de Dios decía de él. Y vemos que el Señor manifestó su poder, dándole entendimiento a esta mujer de que él conocía todo en cuanto a su vida se refiere. Y dice que los ojos de esta mujer fueron abiertos al escuchar la palabra de Dios. Y vemos que ella le dicen los versículos, vamos a buscarlo por aquí, mis hermanas. Dice el capítulo 4, versículo 39 hasta el 42 del libro de Juan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, por la palabra de él, que es la palabra del Evangelio. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. El poder del Evangelio se manifiesta cuando una persona escucha y cree. Si tú escuchas y no crees, aún el poder del Evangelio no se ha manifestado en tu vida. Pero nosotros vemos que el poder del Evangelio fue evidente en la vida de esta mujer y en la vida de aquellos a los cuales ella le testificó acerca de este Mesías, que le había dicho todo lo que ella era. Y sigue diciendo, entonces vinieron los samaritanos y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, mis hermanas, este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué poder, mis hermanas, se manifestó allí? Cuando estos samaritanos, cuando estos hombres reconocieron que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio radica en la obra de Cristo, en su muerte, en su resurrección, mis hermanas, en la promesa que tenemos de que Él vendrá. En esto se manifiesta el poder del Evangelio. Así que, mis hermanas, no quisiera extenderme tanto en cuanto a este tema, aunque es un tema sumamente glorioso, un tema sumamente que tiene muchas telas que cortar, pero queremos quedarnos solamente con estas palabras del apóstol Pablo, el cual le escribió a los hermanos en Roma, diciéndole, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Y este poder de Dios ha sido manifestado para salvación. ¿Y salvación a quién? ¿A quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Todo aquel que cree tiene la posibilidad de recibir este poder de Dios, que es el Evangelio. Al judío primeramente y también al griego, porque el Señor no hace acepción de personas. El Evangelio fue enviado para todo aquel que cree. Por eso Juan 3:16 nos dice que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú tienes la posibilidad en este momento de oír, pídele al Señor que te ayude a creer, para que tú también puedas recibir este poder de Dios. Un poder que se manifiesta en el creer en Jesucristo, en el creer en la obra que Él vino a hacer al dar su vida
en propiciación por cada uno de nosotros, porque nosotros no éramos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada, hemos sido perdonados. Y hoy podemos decir que ciertamente el Evangelio es poder de Dios, porque ciertamente ha transformado nuestras vidas, nos ha perdonado, nos ha redimido y nos ha acercado nueva vez a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis hermanas, dándole al Señor la gloria, dándole al Señor las gracias por ese poder que Él ha derramado por medio de su palabra, por medio de ese testimonio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Verdaderamente, oh Señor, nos gozamos por ese poder glorioso que tú has dejado manifestado, Señor, en tu palabra, testificándonos, Señor, acerca de nuestro amado Salvador Jesucristo, el cual es la buena noticia. Él es la buena noticia de salvación. Él es la buena noticia, Señor, que hemos recibido y en el cual nuestras almas se han regocijado. Señor, oh, qué poder derramado, Padre, en la cruz. Qué poder derramado, Señor, al venir a dar tu vida para perdón de nuestros pecados, Señor. Oh, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es poder. Cada vez que podemos ver a Cristo reflejada en ellas, cada vez que podemos ver que ellas nos testifican de Cristo, podemos ver ese poder manifestado. Porque Cristo es el corazón del Evangelio y Cristo es aquel que ha manifestado su poder por medio de este Evangelio, Señor, salvando, sanando, restaurando, Señor, dando vida, Padre, a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te damos las gracias, Señor, por ese Evangelio. Te damos las gracias por esas buenas nuevas que nos has dejado, que nos has enviado, Señor, por medio de tu amado Hijo Jesucristo. A ti la gloria, Señor. A ti la honra. Tuyo es este poder, Padre. Y tú lo das, Señor, a todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque nos has ayudado a creer. Y te pido para que muchas mujeres que han podido escuchar este mensaje, este texto de gracia, puedan también ser bendecidas y que tu poder, Señor, sea derramado sobre ella para salvación. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanas. Nos veremos en un nuevo texto de gracia. Bye.